Bueno, este día, hermanos, quiero comentarles en el marco del mes de la familia un tema un poquito difícil, escabroso, pero espero con la ayuda del Señor darme a entender y estimular su fe, como también pedir sabiduría a Dios en las decisiones que como familia tomamos o se toman, que no demos los pasos que ya hemos dado por emocionalismo, como muchas veces me dicen, o por un compromiso, y teniendo quizás ya conciencia de que no es lo correcto, pero terminamos diciendo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Dios sabe todo y su gracia siempre estará con nosotros. Son términos que utilizamos al final. Entonces el tema tiene que ver con la ruina de una familia. Voy a invitarles a que después del devocional, quizá en su casa, le dé lectura a todo el Salmo 106 para que usted pueda contextualizarlo, ubicarse exactamente de dónde surgen las palabras que leeremos de los versículos 34 al 37. Su lectura será necesaria para contextualizar estos versículos que vamos a tratar de comentarles. Vamos a dar lectura entonces del Salmo 106, versículo 34 al 37. Y reza así: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. La Nueva Traducción Viviente nos lo señala así: Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Creo que no es repetitivo considerar que la familia fue originada por Dios con todo su carácter. Génesis nos lo dice muy claramente, cómo se origina la familia. Y en el transcurso del relato bíblico nos damos cuenta del sentimiento de Dios hacia la familia. Cómo es que Él diseña y tan pronto los primeros componentes de la misma le fallan. Dios los hizo perfectos. Cuando ellos dejaron de serlo, fue precisamente porque cayeron en una trampa. Ya el Señor les había hecho una advertencia. Y alguien podría decir, y lo dicen, yo creo que la advertencia no debería de ser así, o ser visto así, sino que eso lo que hizo fue abrirle los ojos a estos. Despertó entonces una inquietud cuando el Señor les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué estas palabras sugieren algunos? ¿Por qué no dejó reposado ese momento, ese inicio? Y que nuestros primeros padres pudieran ver una vez más los brazos abiertos del Padre, sin un condicionante como este. Pero no estamos acá para censurar. Y si hay una conclusión que algunos han sacado al respecto, tiene que ver con que Dios esperaba que de manera voluntaria nuestros primeros padres le sirvieran. Que Dios no quiso que el hombre estuviera viéndose como extremadamente obligado y que no tuviera una opción de elección. Ahora con el tiempo se dice que eso fue lo malo de Dios para la familia. No le hubiera dejado opción a la familia, sino que así bien demarcado, estos serán y punto. Pero no fue así. Pero eso no significa que Dios no siguió mostrando qué era su voluntad, cuál era su deseo. Y precisamente por la Biblia sabemos cuál es el deseo de Dios para nosotros como padres y para los hijos que Él mismo nos ha dado. Entonces el texto bíblico dice que la serpiente era más astuta que los demás animales. ¿Cuántas veces quizá aparecieron otros intentando seducir o afectar a la pareja, estando juntos o por separado? Pero aquí se advierte que la serpiente era más astuta que los demás animales y entonces llevó al convencimiento a nuestra primera madre. Pero Dios tenía un plan y el plan era que la familia se multiplicara y llenara la tierra. Esto no iba a terminar entonces allí. Pero Él, a partir de ese momento de la falla de nuestros primeros padres, se propuso buscar entre la gente nacida los que pudieran acercarse lo más posible a su corazón. Y por eso es que tuvo un nuevo comienzo la raza humana con Noé y su familia. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 del libro de Génesis cubren en gran medida esta situación. El capítulo 6 habla del deterioro de la raza humana, donde por primera vez vemos cómo la Biblia se refiere a Dios como envuelto en un pesar cuando vio el estado y la conducta de la gente. Entonces dijo Dios: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y se dispuso a enviar ese diluvio de lo que Génesis describe de alguna manera. Pero Noé halló gracia. En medio de toda esa gente hubo una familia que no se apartó, que guardó el principio de Dios, de la soberanía de Dios y del amor que a Dios se le debería demostrar, y ese fue Noé. El texto bíblico claramente dice, capítulo 6, versículos 5 al 8, al final: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y sabe que cuando Dios dio a este muchacho, a este hijo, su padre Lamet lo llamó por Noé y profetizó con el nombre de este. Él dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo en nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre Noé significa descanso, paz, comodidad o el que es consolado. Cuando Dios vio a este y vio también la seriedad con la que él tomó el asunto de construir un arca, todo eso estaba llenando
satisfactoriamente el proyecto santo, porque en ese momento solo es que halló gracia, pero ahora la gracia se sustenta por la obediencia y por la fe. Cuando ya pasa el diluvio y que ya la gente ha quedado anegada salvo ellos, escuche cómo comienza entonces lo perdido con nuestros primeros padres. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Pero si usted va al capítulo 10, al capítulo 11, ya otra vez esta nueva familia está sucumbiendo, está dejando a un lado el precepto de Dios. Desventaja tenían, ventaja tenemos hoy. La desventaja es que la palabra no la tenían como la ventaja de tenerla nosotros hoy. Ahora usted puede ir a recordar y puede ir a releer, como se dice, lo que Dios determinó. Pero aquellos tenían que tener, por decirlo, buena memoria para poder ir paso a paso recordando lo que a través de sus siervos Dios hablaba. Y si usted tiene mucho cuidado en la lectura de las genealogías de Génesis, se va a dar cuenta de cómo hay pequeñas descripciones de temerosos de Dios en medio de la maldad. Uno de ellos fue Enoc, que viene siendo como bisabuelo o tatarabuelo de Noé. La Biblia al respecto dice: y este anduvo con Dios, hablando de Enoc, y Dios se lo llevó porque anduvo con Dios. En medio de esa maldad impuesta por la raza humana, siempre hubo alguien en quien Dios podía reparar, en el que Dios podía fijarse, en el que Dios podía decir: hay esperanza, puedo comenzar de nuevo. El capítulo 11 nos habla de Nimrod, y ustedes saben lo que Nimrod se propuso: construir una torre que hiciera contacto con el cielo. Y viene Dios y dice: a este nadie lo detiene, este va a alcanzar su objetivo. Pero en su propósito confundió las lenguas y ya no se pudieron entender. Ahí estaban diciendo: tráeme un ladrillo, pero ya no se entendía porque la diversidad de lenguas aparecieron y entonces se dispersaron. Pero como esto, en el diseño de Dios hay un proyecto, Él viene y establece un inicio nuevamente, y este tiene que ver con la creación de una nueva familia a través de Abraham y su esposa. Ya aquí ustedes van a notar cómo Dios se propone a dar inicio a un nuevo pueblo. Ahora ya no va a destruir a la raza humana como en los días de Noé, porque su señal puso en el cielo lo que conocemos como el arco iris. El arco iris, para que usted y yo lo entendamos, no es simbólico de la diversidad, sino es simbólico de la fidelidad de Dios para con la raza humana. El arco iris no tiene nada que ver con la diversidad, sino tiene que ver con la fidelidad de Dios a la raza humana. ¿Están de acuerdo, verdad? Mi señal pondré delante de vosotros. Entonces hoy esa gente va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo y van a hacer todo cuanto se les antoje, disculpe la expresión. Pero en su alma, en su ser, Él añora una gente propia, suya, un pueblo para Él. En medio de todo eso, Dios no está enviando a alguien en especial a esa instancia o en ese tiempo,
sino que de la misma gente Él hace un examen y Él dice, este es el adecuado. Y en ese caso fue Abraham. Abraham está crecido en un ambiente no tan espiritual, también es un ambiente idólatra. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque se dice que en medio de la idolatría de su pueblo y de sus propios parientes, él tenía una peculiaridad. Era más inclinado a pensar en alguien sentado arriba que lo que podían palpar sus manos. Y eso llamó la atención del Señor y lo escogió a él para a través de él comenzar un glorioso pueblo. A este pueblo, porque Dios quiere hacer una diferencia entre estas criaturas y este nuevo pueblo que lo denomina mi pueblo, que lo denomina hasta real sacerdocio. Para él, este pueblo iba a ser el sacerdote de las demás naciones. Representaría a los intermediarios entre Dios y ellos. Eso está pensando. Con la creación de este pueblo nacido de Abraham. Pero escuche lo siguiente. La Biblia dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Note cómo ya en este caso el Señor está teniendo cuidado de su nuevo pueblo versus el pueblo anterior. Y para llegar a este fin, ya hay una figura, ya hay un inicio. Y fue precisamente cuando Abraham pensó en que su hijo Isaac se casara. Este andaba ya por los 40 años más o menos. Y entonces Abraham dice, no, yo voy a morir, yo quiero que mi hijo se case. Pero, que no se case con ninguna mujer de esta tierra, sino con las de mi casa. Aquí está llevando a lo anteriormente leído. Pero hay otra figura, y es precisamente la de Rebeca. Hay conflicto en el matrimonio, hay conflicto entre los muchachos, Esaú, Jacob, usted conoce la historia. Jacob se ve más pegadito a la casa, algunos dicen a la falda de ella. Y Esaú más musculoso, más de campo, más macho. Tomaba decisiones que qué importaba si le iba bien o le iba mal. Era dolor de cabeza para sus papás. Entonces tomó por esposas a mujeres de la región, de allí mismo mejor. Llegó a Rebeca y le dice a Isaac, mira, estas me son fastidio, me incomodan. Suegra incómoda con las nueras. No la resisto. ¿Cuáles eran los motivos, las razones? Vaya usted a averiguarlo, ¿verdad? Entonces le dice a Isaac que salga nuestro hijo para que encuentre esposa allá dentro de nuestra gente.
Entonces, esas dos escenas bien nos pueden afincar en lo que ahora viene Dios y dice: ustedes, cuando reciban la tierra que yo les voy a dar, no vayan a entregar a sus hijas con los hijos, o a sus hijos con las hijas de estos. No van a emparentar con ellas, porque esta relación les va a llevar a situaciones no muy cómodas, al punto que costumbres que ellos no tenían las van a tener y las van a practicar, y hasta llega a decir: van a llegar a lo más abominable que pueda haber o pueda el hombre hacer delante de mí, sacrificar a sus hijos a dioses paganos. Advertencias muy, pero muy claras de parte del Señor. ¿Qué buscó Dios en ese instante? Hacer una extrema diferencia entre su pueblo y los que ya habían tomado su propio camino. Como quien dice: hijos, estos han tomado su propio camino, es un camino adverso conmigo. Cuando ustedes vayan a tomar decisiones, háganlas de acuerdo a mi sentir, a mi deseo, a mi propósito. Si soy algo para ustedes, si significo algo para ustedes, si soy el Dios de ustedes, si soy el Padre de ustedes, no tomen de las hijas de ellos, porque los van a conducir a sus malos caminos, a sus malas costumbres. Y lo que voy a referir a continuación entonces se enmarca en el estado de desobediencia que equivale a decadencia espiritual o desobediencia espiritual, lo que produce la ruina espiritual en una familia. Para que la familia no caiga en ruinas es necesario tener una conciencia clara de tres cosas por lo menos para hoy. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué son sus disposiciones o dichos? Es decir, del Señor. En primer lugar, les manifiesto que la ruina de una familia comienza con ignorar quién es Dios y qué es el pecado. Y yo solamente me voy a limitar a suscribir como respuesta de quién es Dios, a que Dios es de carácter santo. La cualidad de Dios que lo separa absolutamente de su mundo, especialmente en términos de pureza y santidad. Este atributo suyo se describe una y otra vez en la Escritura de una manera muy enfática. Dios es santo. Y Él dice: yo soy santo y ustedes también deben de ser santos en toda manera de vivir. Dios no puede convivir con lo inmundo. Lo sucio, lo pecaminoso es irritable. En el Antiguo Testamento por eso vemos a un Dios justiciero, vemos a un Dios que aplicaba de una manera dramática su carácter. No andaba pensándolo mucho. Pero ahora que dio a Jesús, se envolvió en gracia. Y esa es la razón del por qué el mundo sigue viviendo, haciendo lo que le parece, porque Jesús comparece ante el Padre diciéndole: Padre, dales un poco más de tiempo para que crean en mi sacrificio. Así como esa mañana hay un grupo de hombres y mujeres en el templo cristiano en San Salvador que han abrazado mi sacrificio, se han envuelto en fe en lo que yo hice por ellos, así como ellos van a venir otros, da tiempo Dios. Cuando Dios ve al Cordero se aplaca la ira.
Cuando Dios ve a Jesús, se aplaca la ira y le da una oportunidad nueva y fresca a la raza humana. ¿Y por qué no particularizarlo a nosotros? Entonces no puede ignorar el hombre sobre quién es Dios. Dios es santo y Él es el que dice así: no hagáis abominables vuestras personas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso es lo que impone a su pueblo, a sus hijos. Pero por ignorar esta parte de Dios, el hombre ha tomado su propio camino y debería entonces de verse como responsable único de sus hechos. Mas no es así. La culpa siempre se va a buscar y la culpa no se va a hallar en él, sino que la va a hallar en otros. Si no hubiera sido por esto, siempre buscará la culpa en otro y nunca la buscará en él. Entonces, por ignorar esa parte de Dios, por decirlo, usted que es lector de la Biblia, sabe otras cosas extraordinarias del Señor que lo hace tan diferente y que de tal palo, tal astilla deberíamos de ser. Porque Él es nuestro Padre. Está bien, de tal palo, tal astilla, porque Él es nuestro Padre. Si usted tiene como referente a su papá, humanamente hablando, posiblemente le cause decepción, frustración, y esté usted diciendo: Dios se equivocó con la clase de padre que me dio. Dios, hermanos, no se equivoca, pero sí acepta y reconoce lo permisivo de Él, permitiendo que el hombre opte por su andar. Y aunque le advierte de una manera u otra, el hombre se empecina y como que no quiere nada con el Señor. Entonces, si entendemos lo anterior, comprenderemos del por qué el Señor tuvo y tiene exigencias con todos aquellos que buscan tener comunión con Él. Tuvo y tiene exigencias con todos aquellos que buscan tener comunión con Él. Si usted se suscribe a tener comunión con Dios, hay exigencias de parte de Él para usted. Exigencias que nosotros como seres humanos buscamos negociarlas. Y Dios, en vez de estar parlando como dicen aquellos, se cruza de brazos y como quien dice: haz lo que tú gustes hacer. Yo te lo he advertido una y otra y otra y otra, diga usted también, y otra y otra y otra. Pero cada cual se apartó y se fue por su camino y no tomó en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Principalmente una mala relación con Dios, la cual puede expresarse con malas actitudes o acciones hacia Dios mismo, otros seres humanos, posesiones o en el entorno. Las Escrituras enfatizan que esta condición está profundamente arraigada en la naturaleza humana y que solamente Dios puede romper con su penalidad, poder y presencia. Las Escrituras describen al pecado en términos de maldad ante Dios en una variedad de maneras diferentes, tales como la impureza, culpa o rebelión. El hombre no quiere reconocer lo que la Biblia señala e indica como pecado. Hábitos y costumbres que no es por ocurrencia, que no es por apreciación. Yo entiendo que por apreciación se cometieron errores señalando y enumerando cosas que no necesariamente eran pecados.
Pero cuando yo me pongo a pensar en nuestros padres eclesiásticos, que ellos nos prohibieron tal o cual cosa, era porque el contexto exigía una diferencia. Y fueron radicales, nuestros padres eclesiásticos, fueron radicales. Ellos vieron cómo el alcoholismo afectó a la sociedad, a la familia, y todos ellos profesaban una religión. Nuestros padres eclesiásticos dijeron: vamos a hacer la diferencia, no alcohol, para nada, ni poco ni mucho. Entonces empezaron a vernos, o a verles mejor, distantes, legalistas, pero yo entiendo por qué. Ya yo les dije a ustedes que no me iban a bautizar porque me gustaba jugar pelota en la calle, fútbol. Me llamaron a sesión y me dijeron: hermano Orlando, usted es candidato a bautismo, pero no lo podemos bautizar porque le gusta jugar pelota. Promete no jugar pelota. Y lo bautizamos. No, yo no tenía mayor salida, entonces les dije: no les prometo, les dije. No les prometo. Y no es que yo anduve metido, pero no les prometo. Y no me iba a bautizar porque me gustaba jugar pelota. Y quiero decirles con mucha vergüenza que en el Instituto Bíblico yo organicé el primer intramuro de fútbol. Pero ¿está entendiendo por qué nuestros primeros padres fueron así? Porque es que decían que los que no estaban en matrimonio no podían tener privilegio, porque era muy común la fornicación. Y la gente no sabía que era fornicación. Entonces se comenzó a enseñar: si ustedes están teniendo relaciones íntimas. Esa palabra íntima no existía, no se conocía, se decía de otra forma. No pueden tener privilegio, ni de barrer. Extremos, ¿verdad? Valió la pena. Valió la pena. Ahora, los que todavía tenemos un poquito de esas costumbres o de ese pasado, puede ser que tengamos mucho problema hoy. Ya sea en aceptar o en permitirlo. Hay cosas que seguirán siendo no bien vistas por Dios. Cuando se crea el pecado, o se define mejor el pecado de comisión y el de omisión, en esta segunda parte nos da un entendimiento de que bien puedo ir a ver un juego de fútbol o de otro deporte, pero no puedo suspender mis privilegios en la iglesia para ese día, porque juegan los dos equipos más populares y más atractivos en tal o cual deporte a la misma hora. Hermana, hermano, no le vi el domingo. Mejor hubiera venido. ¿Y qué pasó? Sí, mejor hubiera venido, mi equipo perdió. Ahí está el pecado de omisión. Entonces Dios, hermano, fue muy drástico, celoso, protector, como usted quiera verlo. Pero Él estaba pensando en enumerar y en advertirnos aquellas cosas que podrían dañar nuestra relación con Él. Y una relación dañada, usted sabe a dónde lleva. Una relación dañada, usted sabe a dónde lleva.
Y Dios no quiere que esa relación se dañe. Al final, es el ser humano el que va a perder por tomar decisiones que riñen con lo que Dios ha establecido. Ahora, buscaré sustraer las decisiones que el texto original nos muestra y que pueden traer la ruina a la familia. El texto dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Qué es lo que puede traer ruina al funcionamiento de una familia según el diseño del Señor? La desobediencia a Él. Sí, al leerlo es tan drástico. Ustedes deben determinar con toda esa gente cuando entren a tomar posesión de esa zona, de esa región. No dejen a nadie con vida. Al leerlo hoy, y ya lo han enjuiciado, por cierto, a Dios lo han enjuiciado en las cortes de Estados Unidos, una y otra vez lo han enjuiciado. Porque esto es inhumano. ¿Cómo es posible que el Dios de los cristianos exija estas cosas? ¿Y qué es el hombre para disputar con Él también? Él dijo eso. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Recuerde, deja a sus anchas a un gran sector de la raza humana y dice: voy a crear un pueblo para mí. Y como un protector de su pueblo, enumera y dice: si ustedes entran a esas regiones que yo les doy en posesión y ustedes no apartan a toda esa gente de delante de sus ojos, estos serán capaces de destruirles, de llevarles a momentos y a situaciones de las que yo no quiero que ustedes sufran. Entonces, la desobediencia. Ahora, hermanos, nosotros en el presente, si no cambiamos nuestra forma de hacer iglesia o de ser cristiano, vamos a dañar a nuestra descendencia. La fidelidad de nosotros debería de ser puesta en el fiel de la balanza para ver si da el peso cabal que el Señor espera. ¿Cómo es la herencia religiosa que vamos a dar? Herencia moral, herencia servicial, herencia relacional, herencia respetuosa, etcétera. Recuerde, todo aquello que riña con los principios establecidos por Dios y que Él mismo nos insta a cortar con ello, deberá de realizarse pronto y sin contemplación. De lo contrario, la ruina aparecerá de alguna manera u otra. Esdras sintió profundamente dolor y tristeza cuando llegaron a decirle: ¿sabe, Esdras, que hasta de los principales de la congregación se han casado con mujeres que no son del pueblo? Eso hizo que él alara su barba y se vistiera de cilicio. Y en el libro de Nehemías, ya de una manera bien clara, viene Nehemías y dice: señores que tomaron esposas no del pueblo, aléjenlas, díganles bye bye. Con los hijos también. Mire usted, duro, ¿verdad? Pero habían desobedecido a Dios. Ahora el problema que tenemos nosotros es que Él nos da lo mismo. Y nosotros podemos arreglar con Dios rápido.
Perdón, Señor. Lo volví a hacer. Sí, Dios nos perdona. Pero lo que el hombre siembra cosecha. Y va a haber cosecha. Y peor, va a haber cosecha en abundancia. Si estos no reaccionan y se vuelven a Dios y corrigen su camino. Entonces Dios está hablándonos diciendo, mire, usted es el que tiene la autoridad espiritual. Usted debe de ejercerla en el buen sentido de la palabra. El otro caso, el no hacer distinción entre ellos como gentes de pacto y los ajenos a ellos. Dice, antes se mezclaron, fusionaron, juntaron con las naciones. Y oiga, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Note la descripción, se mezclaron con las naciones. Esto habla de uniones matrimoniales entre los del pueblo del pacto y los otros. Aquí entra lo que conocemos como la unión matrimonial en yugo desigual. El Señor les dijo, si ustedes se casan así, aténganse a las consecuencias, van a ser desviados de su fe. Costumbres que ustedes no tenían, van a comenzar a practicarlas. Porque ahí se establece un hogar, y disculpen la forma que lo voy a decir, dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz representado por el temeroso de Dios. Y el de las tinieblas, esa gente que vio en usted un buen hombre porque es cristiano, una buena mujer porque es cristiana, pero que no están dispuestos a ceder a su manera de ser y de hacer las cosas. Entonces, ¿qué le queda particularmente si es la mujer? Este marido alcohólico, de repente ya la tiene tragueando también a ella. Todavía estás con esa necedad de que es pecado esto, de dónde salió eso, de esos vividores, de esos aquí, de esos allá. El Señor le dice, van a andar en las costumbres de ellos. Van a abandonar. Y Salomón, no escuchó. Porque aparte de la esposa que tomó de la hija de Faraón, tomó a una edomita, tomó a sioní, bueno. Y Dios les dijo, no tomen de esas mujeres porque los van a volver a los ídolos, a las malas costumbres. Salomón no escuchó, hermano. Y sabe, hasta les construyó templos para los dioses de estas. Y no solo se los construyó, se fue también con ellas a adorar los dioses estos. Como dijo el escritor, el que oiga entienda. Se lo llevaron. Pero lo fatal es que hasta sacrificó a los demonios. Hoy yo no sé si Salomón se salvó o no se salvó, hermano. Porque yo estaba leyendo sobre él, ¿verdad? Al respecto. Yo pensaba que Eclesiastés capítulo 2 y el fin de todo el discurso es teme a Dios, apártate del mal, ¿verdad? Que era su reconciliación. Pero como ponen en duda que él haya sido el escritor también de Eclesiastés, no sé si lo vamos a ver en el cielo, hermano. Le doy esa encomienda. Cuando usted entre, pregunte si está él allí. Y tenga cuidado porque puede ser que si lo encuentre en otro lado también.
¿Por qué discutirle a Dios lo que Él diseñó? ¿Por qué imponer algo con lo que Dios diseñó? Está bien, vivamos como querramos, hagamos lo que querramos, pero nadie va a quedar sin resultados por las decisiones que tomen o tomemos. Esta enseñanza continúa en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Sigue en pie. Ahora, para hacer posible el consejo de los padres en cuanto a actitudes y conducta como los principios cristianos para nuestros hijos, los padres han o hemos de ser genuinos, auténticos en su fe, ser ejemplo en todo, ser conductor en el camino de sus hijos, tener identidad con la iglesia, relacionar a sus hijos con los demás en la iglesia, buscar el mejor perfil, una persona comprometida con la fe cristiana y temeroso de Dios. Yo sé que en la iglesia los jóvenes no son guapos, son feos. Sí, las señoritas en una iglesia no ven en los jóvenes de la iglesia muchachos atractivos. Los ven muy así. Iba a decir apagados, no, apangados. No se le enciende el foco. Cuando nos vemos solo es oración. Así dicen las señoritas. Sabe, aunque sean feos los jóvenes de la iglesia, padres relacionen a sus hijas con esos feos. Le va a sonar algo raro, pero de aquí se han ido madres y voy a respetar, aunque equivocadas, pero lo voy a respetar. Apartar a su hija de un pretendiente por feo. ¿Sí? Eso pasó, por feo, y de veras. Yo no le hubiera dado a mi hija ese. Feo. Pero un adorador de Dios. Amaba a Dios. El perfil tiene que ser de alguien temeroso de Dios sobre cualquier otra cosa. Entonces, aprendieron las malas obras y sirvieron a los ídolos. Esa es, entre otras cosas, lo que puede producir ruina a una familia. No ubicarse de que usted es un pueblo diferente a las demás naciones. Y la diferencia es porque usted es hijo de Dios. Y usted y yo debemos de entender qué es ser hijo de Dios. Ahora, si usted no entiende qué es ser hijo de Dios, va a tomar las decisiones que usted quiera y pensará que no está dañando a nadie ni a usted mismo. Yo no estoy aquí acusando decisiones. Solamente digo que si una decisión permitimos fuera de lo establecido por Dios, ya no lo justifiquemos. Es mi primer llamado. Ya no lo justifiquemos. Pidámosle perdón a Dios. Porque entregamos a nuestra hija, entregamos a nuestro hijo en matrimonio con alguien que no deberíamos de haberlo hecho. Pidámosle perdón a Dios. Número 2,
oremos por él, oremos por ella. Tengamos buenas actitudes cristianas para poder mostrarles que hay un Dios que le ama. Y que si hoy esa niña o ese joven es fastidio para usted, suegra, dígale: Dios, dame gracia, dame buena actitud para ganarlo, para el reino de Dios. Hemos visto resultados de jóvenes nuestros tomando esas decisiones y que al final pudo más la fe cristiana, pudo más Dios, y son felices en lo que cabe. No, que no hayan ensayos, porque usted y yo entregamos nuestros hijos en matrimonio hasta que la muerte los separe. En nosotros no está eso. Mira, hija, si no te va bien, aquí están tus padres. Todavía tenemos la habitación tuya con las muñecas. Aquí no estamos con ensayos. Usted dígale: hija, hijo, usted tomó esa decisión, que Dios lo bendiga. Pero te responsabilizo a ti porque bien vistes y hasta me engatusaste diciendo: es buen partido. Si yo hubiera tenido tu edad, quizás así como uno de esos me hubiera fijado y no en el testarudo de tu papá. Hermana, por favor, ya no hable más, por favor, ya. Aguántese. Dios ama a la familia. Dios ha dado todo para que seamos felices. Y Dios no nos está negando nada. Solamente acerquémonos y aproximémonos a su palabra y las cosas van a ser diferentes para todos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón porque no hemos actuado correctamente en muchos instantes en los roles que tú nos has dado. Perdónanos y ayúdanos a no exaltar lo que no debe de exaltarse. Ayúdanos a no justificar lo que no hemos de justificar, sino con sencillez de corazón decir: Padre, te ofendimos. Padre, pecamos contra ti. Perdónanos. Y quita, Señor, conformismos en el que algunos hemos caído. Así nos ama Dios. Nada se mueve sino que Dios lo permita. Ayúdanos a ser radicales en nuestra relación y obediencia contigo. Perdónanos y ayúdanos. Ayuda a nosotros como padres. Ayuda a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Como pastor pido perdón y pido que se abran los cielos sobre las familias que aquí estamos y sobre nuestras extensiones familiares.